¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Otra vez con ustedes en este programa Diálogos Divinos, acompañados como siempre con el doctor Tomasini. Buenas noches. Buenas noches, Martita. Con Ale. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho Buenas gusto noches, de estar Marta. contigo Ale. y su servidora, ¿Qué tal, Marta. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que se llama La Barquita de Luz. Y aquí le cedo la palabra al doctor para que nos Muchas explique. gracias. Sí, en la actualidad hemos visto que esto de la divina voluntad se ha extendido por todos lados, ¿no? Ujú. Y ha tenido muy buena acogida y muchísimas personas están cada día agregándose a este, ¿cómo diríamos? Empeño de dar a conocer, de difundir los escritos de Luisa, los conocimientos de Luisa. Por lo tanto, creo que es muy necesario que lleguemos a entender exactamente quién es quien debe enseñar. Claro. En las ciencias humanas, o sea, podemos ir, ¿cómo diríamos? Podemos ir haciendo como temas, subtemas. Y podemos enseñar, por ejemplo, matemáticas, alguien enseña matemáticas, alguien enseña trigonometría, alguien enseña cálculo, en fin. Ajá. Y cada uno en su campo va a tener una muy buena desempeño. En esto de la divina voluntad, o sea, Jesús nos da pautas muy, muy concretas. Él dice que, de entrada, que nadie podrá enseñar esto porque nadie conoce el mar inmenso de su voluntad. Sí. Por lo tanto, si no se conoce el mar inmenso de su voluntad, ¿cómo es posible que alguien pueda servir de maestro, de guía en este terreno? Nadie, Ujú. ¿de acuerdo? Sí. Así que, y Él nos va llevando poco a poco para ir entendiendo que es solamente la parte de Él y luego veremos quién más, o sea, lógico, la divina voluntad. Él dice que su misma voluntad se convertirá en maestra de nosotros. Pone a su madre, a la María Santísima, porque ella vivió plenamente en la divina voluntad. Y después al final agrega a Luisa. Lo iremos contemplando poco a poco, ¿no? Pero el punto principal, no hay maestros, no hay guías, no hay nadie que pueda hacerlo. Y dice que Él no se confiaría de nadie más que de Él para podernos guiar en este camino. Vamos a empezar con una lectura que ya es muy conocida, que es La Barquita de Luz. Está en el libro 13, la lectura 1337, si no. Ajá. Y en esta lectura la vamos a ir pues comentando, vamos a ir viendo qué es lo que nos quiere decir, ¿sí? Ok, claro que sí. A ver, La 1337 es de fecha noviembre 28 de 1921 y nos dice: El mar de la divina voluntad y la barquita de luz. Continuando mi habitual estado, me he encontrado en un mar inmenso de luz. No se veía ni dónde terminaba ni dónde comenzaba. Había una barquita, pero formada también ella de luz. De luz era el borde de la barca, de luz las velas. En suma, todo era luz. Sin embargo, las diversas partes que se necesitaban para formar la barca se distinguían, entre ellas por la diversidad de la luz, una más resplandeciente que la otra. Esta barquita navegaba entre mar de luz con una velocidad increíble. Yo he quedado encantada. espérame tantito, es muy llamativo. Primero, el mar de luz, Sí. ¿de acuerdo? O sea, el mar de la divinidad, el mar de su voluntad. Sabemos que Dios es luz, por lo tanto, su voluntad debe ser luz también, ¿no? Sí. Lo que me llama la atención es la barquita, Sí. porque la barquita también es de luz. Y dice algo muy curioso, dice, toda era de luz, toda, pero se distinguían las partes de esa barca y se veía, por ejemplo, las velas, el ancla, todas las partes que conforman la barca, pero se distinguían por la intensidad de la luz. Entonces,
como que ahí para empezar tenemos ya algo muy, Pues yo diría específico. raro y específico. En un mar de luz, una barca de luz. Vamos a seguir Sí. oyendo. También dice la velocidad increíble que traía, ¿verdad? Bueno, dice, yo he quedado encantada y mucho más al ver que la barquita ahora se perdía, perdón, en el mar y no aparecía más. Ahora salía y mientras estaba lejana, sumergiéndose en el mar, se encontraba en el mismo punto donde había salido antes. Vamos por partes. Entonces, esto a mí me parece muy importante. O sea, una barquita que navega, pero que de repente está en un lugar, en el mar, se sumerge y cuando sale, cuando emerge, está en el mismo punto. O sea, no se desplazó, no hizo nada, a pesar de haber recorrido, de haber hecho un viaje, siempre sigue en el mismo punto. ¿Qué debemos entender de esto? O sea, bueno, para no adelantarnos, vamos a seguir oyendo. Okay. Por esto, mi siempre amable Jesús se divertía mucho al ver a esta barquita y llamándome me ha dicho, hija mía, el mar que tú ves es mi voluntad. Ella es luz y nadie puede navegar este mar sino quien quiere vivir de luz. Volvemos a lo que decíamos al principio. El mar es la divinidad, es la divina voluntad, es luz, pero nadie puede navegar este mar si no está dispuesto a vivir de luz. Esto es fundamental. Cualquier persona que se sienta atraída por la divina voluntad, o sea, debe estar consciente de que todo en ella debe desaparecer y convertirse en luz. Por eso la barca se ve toda luz. Y aunque se distinguen las partes de la barquita, pero es luz, luz más intensa, luz menos intensa, en fin, pero todo es luz. El alma, cuando se decida a vivir en la divina voluntad, no debe haber absolutamente nada que sea humano. Todo luz. Deseos de luz, o sea, deseos divinos, si es que Dios desea algo, ¿no? Acciones de luz, pensamientos de luz, palabras de luz, todo de luz, para poder configurarse en aquel mar que es luz purísima, divinidad, y el alma, para poder navegar ahí, tiene que tomar las características de la divinidad. Si nos quedáramos con algo propio, ya no estaríamos conformados al mar y por lo tanto no podríamos avanzar en él, ¿no? Vamos a seguir. Sí. Y entonces si metemos algo nuestro ya no seríamos completamente luz, sino que habría oscuridad, ¿no? O manchas. Habría manchas. Dice, la barca que ves con tanta gracia navegar, este mar es el alma que vive en mi querer. Así es. Con su continuo vivir en mi querer, ha respirado el aire de mi voluntad. Y mi voluntad la ha vaciado de la madera, de las velas, del ancla, del mástil, y la ha convertido toda en luz. Esto es importante. En muchas ocasiones, o sea, hemos tenido las dudas de cómo llegar a este total abandono, a este total desapego de las cosas humanas, ¿no? Y debemos recordar que es un don de Dios, no es un logro nuestro. No hay un método para que yo llegue a abandonarme. Sin embargo, hay un camino que, aunque no es del abandono, pero es lo que me va a conducir al abandono, y ese camino es la fe. La fe que le dice Jesús a un sacerdote a través de Luisa, que cuando se deje inundar totalmente por la fe, como las barcas en el mar, cuando esté rodeada totalmente por eso, dice, y como la fe soy yo mismo, o sea, estarías rodeado de mí, estaría yo en todo tú.
Entonces Jesús le va a conceder al alma 3 gozos espirituales, y uno de esos gozos es el total abandono de todo y el fastidio de todas las cosas humanas donde antes se sentía atraído. Así que esto es un don, no es un logro de la voluntad humana. Es importante, y es la divina voluntad siempre y cuando yo me abandone en la fe. Vuelvo al ejemplo que he puesto en varios programas. Pedro, sumiéndose en el mar. Tiene a Jesús adentro, enfrente. Tiene al maestro, que él tiene la seguridad de que el maestro puede hacer lo que camine en el mar. Le cree, pero le cree de inicio, de esa llamarada de petate, ¿no? Le es impulsivo y le dice, sí, Señor, hazme ir. Y entonces Jesús le dice, de acuerdo, ven. Empieza a caminar, pero ahí la fe le quedó corta. O sea, se le acabó la fe. ¿Sí? Ya no creyó en su maestro y empezó a creer en la fuerza de la tempestad, en que el agua no era su medio, en que aquello no era su lugar, y perdió de vista a Jesús y se hunde. Y eso es lo que nos pasa a todos. Por lo tanto, para llegar a navegar en este mar necesitamos esa fe total y absolutamente firme en todo lo que Jesús nos va diciendo. Claro. Este ejemplo también le pasó a Adán, ¿verdad? Que apartó su mirada de Dios, dudó y pecó. Pedro también apartó su mirada de Jesús, dudó y pues se hundió. Entonces ahora nosotros... No, y Pedro es un ejemplo muy claro de lo que somos nosotros. Porque ahí se hunde. Sí. ¡Pum! También nosotros. También nosotros nos hundimos. Pero Pedro niega a Jesús. Sí, al final. El temor, el miedo, ese miedo a lo que me puedan hacer es tremendo, ¿no? Sí. En muchas ocasiones, uno está acercándose a Jesús, pero cuando se enfrenta ese acercarse a Jesús con el mundo, y cuando alguien le dice, pero ¿tú crees en eso? Sí. Entonces uno dice, ups, ups, y viene una merma en la firmeza, ¿no? Sí. Para declararlo. Así que no hay que confiar demasiado en nosotros. Estos son ejemplos extremos. Sí. Pero yo diría, ¿qué pasa, por ejemplo, con ejemplos más simples? En donde no se necesita ese arranque tremendo de fe, en donde simplemente se trata de mezclar cosas santas, humanas, con la divina voluntad. Es lo mismo. Ya no tenemos el discernimiento, no creemos firmemente que lo que está pasando no es de la divina voluntad. Estamos convencidos de que todo se puede mezclar. Cuando que hemos leído en los libros de cielo que dice Jesús, tienes que vaciarte de todo, de todo. Y si no renuncias a todo, no sirves para esto. Y sin embargo, ahí claudica nuestra fe porque empezamos a introducir cosas que no son de la divina voluntad. Sí, lo nuestro. Y entonces ahí la barquita ya no es totalmente de luz, tiene partes oscuras, tiene como partes decías hace oscuras, rato, ¿no? Y por lo tanto ya no puedo navegar. Se hundiría. Por eso es esa frase primera de ninguno puede navegar este mar sino aquel que es de luz. Esto es importantísimo. No se puede navegar este mar teniendo algo mío. Y también a los apóstoles les pasaba. Jesús les dijo, dejen todo y síganme. Pues así nos está diciendo a nosotros ahora. Deja todas tus devociones y todas tus cosas y sígueme, si es que quieres estar conmigo en esto. Así es. A ver, seguimos. Bueno, dice, así que el alma, conforme va haciendo sus actos en mi querer, se vacía de sí y se llena de luz. Que nos lo está demostrando con lo que nos dice. El capitán de esta barca soy yo. Yo la guío de acuerdo a su velocidad.
Eso es importante. No todas las almas somos iguales. Cada quien tiene sus características muy específicas y el alma de tuya o tuya no es igual, no son iguales y no son iguales a la mía o a la de todos. Entonces, el único que conoce el alma de cada uno es Jesús y sabe lo que es necesario para un alma en un momento determinado. Por lo tanto, nadie puede guiarla porque a lo mejor, se intenta hacer, por ejemplo, a veces grupos o asociaciones. Y en esas asociaciones lo que se trata es de igualar. Se hace un método y a todo mundo se le mete en ese método. Y esto ya no concuerda con esto que está diciendo Jesús. ¿Por qué? Porque yo tengo una cierta característica y otra persona no. Y lo que es adecuado para mí no será adecuado para ella. Lo que a mí en un momento dado me sirve, puede ser que a otra persona ni siquiera lo tenga en mente. O al revés, o sea, lo que otra persona es muy importante, para mí en este momento no me causa ningún beneficio, ¿no? Y en este aspecto, doctor, sabemos que Jesús va trabajando en nosotros así como fue trabajando en Luisa. Uh-huh. Entonces esta velocidad que dice que yo la guío de acuerdo a su velocidad, cada quien va, claro que eso no quiere decir que no nos vamos a apurar a querer hacerlo, ¿no? Y ir leyendo, pero cada quien va teniendo su tiempo, como ustedes, cada quien somos diferentes y nos va llevando de la mano de una forma a lo mejor diferente y a lo mejor de diferente tiempo. Así es. O sea, en ejemplos muy burdos, o sea, tú tienes un motor de Ferrari, uh-huh. Alejandra tiene un motor de Volkswagen Mercedes. Bueno, de Mercedes, y a mí me dieron una bicicleta con un motorcito. Entonces, cada uno tiene su velocidad, y de acuerdo a esa velocidad es como te van a guiar, ¿no? No pueden guiarnos a todos iguales. Uh-huh. No pueden darnos a todos las mismas enseñanzas, puesto que ahorita Marta vive una experiencia en su vida de X, uh-huh. Tú vives otra y yo vivo otra. Si nos dieran la misma enseñanza, puede ser que nos sirva, pero no en totalidad. No en totalidad, pero a ti te puede servir mucho, a Marta quizá y a mí nada. Okay. Entonces, por eso es que es importante que sea Jesús el que lleve la batuta y el que nos conoce, que nos pueda meter en esto, ¿no? Es como en una familia que el papá conoce a todos sus hijos, a cada uno en particular que tiene sus diferentes temperamentos. Uh-huh. Y hay veces que quiere poner las mismas directrices a todos, pero no le funciona porque cada uno es diferente. Entonces tiene que utilizar diferentes métodos para cada una de esas criaturas para que lleguen al mismo objetivo. Así es. Bueno, muy bien. Dice, yo la sumerjo para darle reposo y tener tiempo para confiarle los secretos de mi querer. Ninguno podría ser hábil en guiarla, porque no conociendo el mar, no pueden conocer el modo como guiarla. Ni yo me fiaría de ninguno. A lo más escojo una guía como espectador y oyente de los grandes prodigios que hace mi querer. A lo más. O sea que en cualquier grupo nunca se debe pensar que hay alguien que pueda dirigir, que haya alguien que pueda orientar a otros. Cuando mucho puede ser espectador, ¿sí? De los prodigios que Dios hace. Y yo pienso que también puede servir como el medio para centrar a todos en los escritos. O sea, nuestra regla, nuestra carta magna en la Divina Voluntad son los escritos de Luisa en el Libro de Cielo. Si alguien ha leído más, tiene más posibilidades de descubrir cuando algo está mal o cuando algo que parece mal está bien. Entonces es muy recomendable que en un grupo siempre haya una persona que tenga estas características para poder ir marcando el rumbo.
Pero meterse en la vida personal, en la intimidad entre Jesús y el alma, definitivamente no. Tratar de orientar y decir, mira, haz esto, haz lo otro, haz aquello, tampoco, ¿sí? En cosas muy gruesas, sobre todo tratándose de pecado, ahí no hay problema, ahí se puede. Pero en lo que el Dios está haciendo en el interior del alma, totalmente negado meterse. Luego nos dice, ¿quién puede ser hábil para guiar la carrera en mi querer? En cambio, yo en un solo instante la hago hacer la carrera que otro guía la haría hacer en un siglo. Uh-huh. Está bien entendido, ¿verdad? Luego nos dice, luego agregó, mira cómo es bella, corre, se sumerge y se encuentra al principio. Es el ámbito de la eternidad que la envuelve. Este es otro punto. Si se fijan, dice, es el hábito de la eternidad que la envuelve. O sea que el alma, esta barquita de luz, esta alma ya despojada de todo lo suyo, ya no actúa en el tiempo. Uh-huh. Ya está actuando en la eternidad. Y entonces otra pregunta clave, ¿quién me puede guiar en lo que son los actos en la eternidad? Solo Jesús. Nadie, así es, solo Jesús. Y nos dice, es el ámbito de la eternidad que la envuelve, siempre detenida en un punto solo. Es mi voluntad inmutable la que hace correr en su ámbito que no tiene principio ni fin. Siempre detenida en un punto solo, el acto único. Pero cada quien tendrá su lugar en ese acto único. O sea, no todos vamos a estar en el mismo lugar. Así que en términos generales estamos tratando de, en un medio en donde desconocemos totalmente todo, no tenemos la más mínima experiencia, así que simplemente es dejarnos llevar y confiar plenamente en Jesús. Jesús, que es el que nos va a guiar. Dice que mientras corre se encuentra en aquel punto fijo de mi inmutabilidad. Mira el sol, está fijo, no se mueve, pero su luz en un instante recorre toda la tierra. Así esta barca, ella es inmutable conmigo, no se mueve de aquel punto de donde mi querer la sacó. De un punto eterno salió y ahí está fija. Y si se le ve correr, son sus actos los que corren, que como luz solar corren por todas partes y donde quiera. Esta es la maravilla. Correr y estar fija, así soy yo, y así debo volver a quien vive en mi querer. ¿Cómo poder congeniar correr y estar fijo? O sea, como parece incongruente, ¿no? Si entendemos que las cualidades de Dios es la omnipresencia, entonces podríamos decir que el alma, poniéndose en esta omnipresencia, puede correr a todos lados, puede hacer los giros más grandes, pero sin apartarse de su lugar. Por lo tanto, esto solamente se puede en el ámbito de la eternidad, nunca se puede hacer en el ámbito temporal. Digamos, nunca se aparta de Dios. Nunca se aparta de Dios, del acto único, del acto fijo, ahí, pero como vives en la eternidad, actúas en la eternidad, la misma divina voluntad te extiende en todo envuelve donde todo. ella está. Okay. Y dice, correr y estar fija, así soy yo, y así debo volver a quien vive en mi querer. Pero ¿quieres saber quién es esta barca? Es el alma que vive en mi querer. Ella, conforme hace sus actos en mi querer, hace sus carreras, da la ocasión a mi voluntad de hacer salir de dentro de su centro tantos otros actos vitales de gracia, de amor, de gloria. Y yo, su capitán, guío ese acto corro junto a fin de que sea un acto al cual nada le falte y que sea digno de mi querer.
Aquí está algo que nos va a aclarar muchas dudas. Tenemos la idea de que es Jesús quien viene a obrar en nosotros. Y definitivamente no es por ahí la situación. Ya hemos hablado mucho de que es la divina voluntad que dota al alma con todas sus cualidades, para que ahora el alma con esas cualidades actúe y actúa, pero a modo divino y con todo el material divino. Pero esto que acaba de decir Jesús es interesante porque dice, yo corro junto para darle todo lo que le faltó. ¿Qué nos faltó? En la parte del conocimiento que tengamos, porque el acto que hagamos en la divina voluntad depende de lo que yo conozca. Lo que no conozco no lo puedo encerrar ahí. Para Dios el acto es completo, pero para mí es hasta donde yo conozco. Entonces Jesús corre junto para poner lo que me faltó a mí para que ese acto sea completo para Dios. ¿Sí? Así que esto es importante. Actuamos juntos, pero no es Él el que actúa, sino es mi voluntad, dotada con todo lo que la divina voluntad contiene. Si no fuera así, entonces el triunfo de Dios sería cuando Él obrara en mi voluntad. Y Jesús nos dice que el triunfo de Dios es cuando la voluntad humana obre en su querer. Pero en su totalidad. Entonces hay ahí la importancia de conocer todas las verdades divinas, ¿no? Bueno, ese es un punto importante. O sea, recordar el acto, no importa lo poquito o mucho que sepamos, el acto para Dios es completo, porque está Jesús poniendo todo lo que le faltó a ese acto. Uh-huh. Pero para mí es hasta donde conozco. Por eso Jesús le dice que si supiéramos la diferencia que hay entre un alma que conoce una verdad y otra que conoce otra verdad, o sea, uh-huh, cada verdad nos va agregando bienaventuranza, nos va agregando dones, atributos de Dios, para que el acto se vaya haciendo más, ¿cómo diríamos?, semejante al acto divino. Jesús suple, sí, pero entonces ya suple para el Padre. Pero para mí me quedé hasta donde yo conozco. Así que de ahí la importancia de leer y del adentrarnos en esto para poderle dar todo lo que podamos hasta donde podamos y que también quede como propiedad del alma, ¿no? Y no nada más es conocerlo por conocimiento, sino pasarlo como vida. Claro. No, porque me puedo poner a leer todo el día y en 3 meses a lo mejor acabo todo, pero pues no me sirvió de nada, ¿verdad? Bueno, en estas cosas yo me divierto mucho. Veo a la pequeña hija de mi querer que junto conmigo corre y está detenida. No tienes pies, pero es el paso de todos. No tiene manos y es el movimiento de todas las obras. No tiene ojos y en la luz de mi querer es más que ojo y luz de todo. Oh, cómo imita bien a su creador, cómo se hace semejante a mí. Solo en mi querer puede hacer verdadera imitación. Así es. Siento resonar en mi oído mi voz dulcísima y creadora. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y con gozo interminable exclamó: He aquí a mis imágenes. Los derechos de la creación me son dados nuevamente. La finalidad para la que he creado al hombre está cumplida. Cómo estoy contento y llamo a todo el cielo a hacer fiesta. Bueno, pues este es como el inicio de este tema, ¿no? Un Jesús donde categóricamente nos dice solamente yo. Y que también es categórico en que el alma tiene que ser despojada de todo para poder navegar este mar de luz. Si no es así, no se puede. Y la finalidad de la creación está cumplida. Le damos el sello de cumplimiento A la finalidad de la creación, así es. Ahora,
nada más, o sea, en este ámbito, bueno, Jesús conoce el mar de su voluntad, por supuesto que lo conoce. Él nos dice que también su voluntad, su misma voluntad nos va a servir de maestro. Nos va a servir en el punto de irnos comunicando lo que quiere, lo que ella ha puesto de ella en la naturaleza, para ir conociendo esta manifestación de Dios que Dios ha hecho a través de toda la creación. Pero también nos dice que su madre puede servirnos de maestra. Y es lógico, su madre es la misma vida de Jesús, es un solo eslabón y vivió toda la vida en divina voluntad. A ver, ¿nos quieres leer ese? Ahí donde se refiere está en el volumen 19, la lectura 12, de fecha abril 16 de 1926. De ahí en el párrafo 3, más o menos al principio, dice Jesús: y tú debes seguir paso a paso el modo como ella, refiriéndose a su mamá, estaba con Dios para poder recibir la capacidad divina. Y más adelante dice: porque solamente ella vivió perfecta y plenamente en el supremo querer, por eso te puede ser guía y hacerte de maestra. Nada. Porque vivió plenamente en el divino querer, ¿sí? O sea que nuestra madre también nos sirve, nos puede servir de maestra, y el abandono en ella es fundamental para que ella misma nos guíe a través de este mar. Ya nos lo había dicho en el libro de la Reina del Cielo, ¿no? En que nos va invitando a entregarnos a ella, a entregarle nuestra voluntad a ella, pero que es necesario entender que necesitamos esta ayuda para poder avanzar. En alguna ocasión también Jesús le dice a Luisa que su misión es muy larga y que se extenderá hasta que el mundo sea mundo. Y le dice: tendrás que permanecer subiendo y bajando para ayudar a todas las criaturas a entender, a vivir en este reino. Así que vamos a ir adentrándonos, y también Luisa nos puede llegar a ayudar un poco. Sí, a guiar, ¿verdad? A guiar. Bueno, ahora, ya no servir de guía, porque esto creo que ya nos quedó muy claro. O sea, nos quedó muy claro que no se puede, sino vamos a tratar de investigar quién puede enseñar esto. No es lo mismo guiar que enseñar. Entonces, ¿quién puede enseñar esto? Y hay varias lecturas en donde Jesús nos va poniendo las claves para entender quién es el que puede hacerlo. A ver, si empezamos a leer, por favor. En la lectura 1663, de fecha mayo 24 de 1924, Jesús le dice: Luisa, yo hago como un maestro cuando enseña a su discípulo las ciencias que él conoce, el cual, si enseña a su discípulo, es porque quiere hacer de él otro maestro como él mismo. Así hago yo. Si mi lección sublime fue mi primera palabra fiat, mi oración enseñada fue el fiat como en el cielo, así en la tierra. Ahora, habiendo pasado a darte más extensas, más claras y más sublimes las lecciones sobre mi voluntad, es que quiero que el discípulo adquiera no solo la ciencia de ella, sino que llegando a ser maestro, no solo enseñe a los demás, sino que adquiera mis propiedades y mis bienes, mis alegrías y mi misma felicidad. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el discípulo, el alumno, o sea, él quiere irlo preparando para que pueda enseñar. Repito, no es guiar, sino enseñar. ¿Qué es lo que hablábamos de la persona en un grupo que va a ir modulando todas las interpretaciones que se quieran poner, pero las tiene que ir centrando en el libro del cielo, en los escritos? Sí. Si no están los escritos, pues no, eso se tiene que ir desechando, ¿no?
Así que por un lado está el hecho de que es el alumno a quien Jesús enseña. Eso es importante. A quien Jesús enseña es el que puede llevar esta acción. ¿Qué otra, Ale? Bueno, dice en la 22:15, de fecha agosto 4 de 1927, dice, es el párrafo número 7, dice, y yo hago como un padre con el alma donde reina el latido de mi querer, el cual tiene siempre consigo a su propio hijo. Le comunica sus modos, le pone en la boca sus palabras. Quisiera palpitar en el hijo para darle su ingenio, su vida, y cuando está seguro que el hijo es otro igual a sí mismo y puede hacer lo que sabe hacer él, le dice, hijo mío, sal al campo de la vida y haz lo que hasta ahora ha hecho tu padre. Trabaja, desempeña nuestro quehacer, toma tú toda la obligación de la familia, serás la repetición de mi vida y yo me reposo. Te acompañaré con mi latido a fin de que sientas en ti la vida de tu padre y fielmente la desarrolles, esperándote en mi reposo para gozar juntos los frutos de tus fatigas. Prácticamente es lo mismo que lo anterior, ¿no? Pero ahora se pone como padre. Pero ahora es el padre con el hijo. Y hay algo que es importante. O sea, cuando el padre ha transmitido totalmente todo. ¿Sí? Hay una lectura, ojalá y ahorita la tengamos por aquí, ahorita vemos, en donde dice que quién debe enseñar. Y Jesús le dice a Luisa que la persona que tiene que enseñar es la persona que debe tener todo en ella, que nadie puede enseñar algo que no posee. Como Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si no se posee el reino de la divina voluntad, no las enseñanzas, no las verdades, pues si no se posee el reino, no se puede enseñar. Porque si yo no llego a poseer el reino, lo que estoy haciendo es metiendo cosas mías y no a la mala, pero como no poseo el reino, no tengo una noción clara de qué sea esto. Y entonces es muy fácil poderlo mezclar con otras cosas. Así que sine qua non, esto hay que entenderlo. Debemos poseer el reino. Creo que ahí está la lectura, ¿verdad? Aquí lo tenemos en el volumen 29, la lectura 22, de junio 16 de 1931. En el párrafo 4 le dice Jesús a Luisa, hija mía, para comunicar el bien a los demás es necesario poseer la plenitud del mismo bien, porque con poseerlo se conocen los efectos, la sustancia, la práctica de cómo se adquiere aquel bien. Por eso tendrá virtud de poderlo infundir en los demás, de saber decir las bellezas, las prerrogativas, los frutos que produce aquel bien. O sea, es muy claro. Sí. Y creo que también es muy entendible, ¿no? Cómo poder llegar a tener esta, ¿cómo diríamos?, tarea de enseñar si no lo tengo completo. Así que uno de los puntos necesarios es empeñarnos en leer, empeñarnos en aprender y sobre todo empeñarnos en vivir. En vivir. Cuando una persona aprende, es una persona que se sabe los escritos, que tiene todo el conocimiento de ellos, pero si no lo vive, es una persona que todavía no ha llevado a la experiencia aquello y por lo tanto para ella es lo mismo esto que lo anterior. Y entonces es muy sencillo que pueda mezclar cosas que no son iguales, ¿no? Y para el alma seguirá siendo todo divina voluntad. El problema es en la persona que recibe esa enseñanza. Esa persona que recibe esa enseñanza la recibe distorsionada.
y por lo tanto es muy difícil que pueda marchar hacia un conocimiento pleno de la divina voluntad, porque siempre estarán incidiendo en ella todo lo que le enseñaron y le enseñaron mal. Sí, se hace una experiencia errónea de lo que Así es esto, ¿no? Se arrastran los vicios, ¿no? Sí, también. Así es. Esto vamos a hablar un poquito de lo que está pasando, o sea, en el mundo. En el mundo lo que pasa es que el enemigo está tremendamente, ¿cómo diríamos? Pues está atacando. Preocupado, si se pudiera hablar de preocupación en el enemigo, porque sabe que el reino de la divina voluntad es su derrota total. Sabe que con esto él está fuera de batalla. Pero ya le fallaron todos sus ataques iniciales, le han fallado. Le falló el ataque de Luisa cuando a Luisa le decía no escribas. Le falló el ataque de cuando se publiquen, no publiquen. Le está fallando el ataque en cuanto a no crean. El mundo, muchas personas están empezando a creer. Ahora, como todo le ha ido resultando negativo, ¿cuál es la solución? Mezclar. El mezclar dentro de la divina voluntad, meter levadura de no divina voluntad. Puede ser levadura de santidad humana, indiscutible. Nos dice Jesús que odia tanto la divina voluntad, que es capaz de llevarnos a la santidad humana con tal de que no entremos a vivir en su voluntad. Sí. Así que lo de menos es tomar a una persona que no está totalmente instruida en la divina voluntad, que ha oído, que le gusta la tonada, pero no se ha adentrado en esa. Simplemente le gusta. Y lo que quiere es combinarlo con lo suyo. Y de esto han surgido cantidad de personas que están haciendo esto y están distorsionándola. Y lo único que están haciendo es seguirle el juego al otro. Uh-huh. Así que, bueno. Terrible cosa. A ver si tenemos preguntas. Sí, hay varias. Dice Leonardo, no le alcanzó. Dice Leonardo Mocha, dice, ¿son los libros de María Valtorta confiables? Bueno, desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, sí. O sea, ya hay opiniones de varios obispos en el mundo en donde la han aceptado y en donde hablan maravillas de ella. Hay opiniones de sacerdotes y de teólogos, sobre todo de un mariólogo, Roschini, que es uno de los mariólogos más grandes que hay en la actualidad, en donde él habla de la grandeza de los escritos de María Valtorta. Uh-huh. En fin, esto de María Valtorta, doctor, yo me he encontrado, queriendo invitar a sacerdotes a esto de la divina voluntad, me he encontrado que conocen más los escritos de María Valtorta que los de Luisa. Son más difundidos. Sí, se han leído más. Se han difundido más desde la época, pues son muy contemporáneas las dos, entonces sí, ha sido más conocido María Valtorta. En María Valtorta hay una, a modo humano, visto a modo humano, es una editorial italiana muy grande que toma los escritos y los empieza a difundir por el mundo. Uh-huh. Entonces tiene mucha mayor penetración. Y aparte es muy natural. Hay un testimonio muy claro de Jesús que le da a Monseñor Octavio Michelini, italiano, en donde él le habla de María Valtorta. Este monseñor es muy atacado por todo lo que Jesús le va comunicando y los escritos que él va haciendo. Entonces es muy atacado y lo destierran prácticamente a una parroquia en la sierra. Entonces Jesús le sigue hablando. Pero hablando de esa persecución le dice, no te apures. Ahí tienes a mi sierva María Valtorta, a la cual le estoy dictando una obra que será de enorme beneficio para mi iglesia regenerada. Sí.
No es para mi iglesia así como está ahorita, sino para mi iglesia regenerada. Y esa regeneración, ¿de dónde viene? De los escritos de Luisa. Para conocer a Jesús necesitamos conocer mucho de su humanidad y de cómo actuaba la divina voluntad en Jesús y en María, que son los únicos dos ejemplos que tenemos de vida en la divina voluntad en el mundo. Uh-huh. Luisa no puede ser ejemplo. Y aparte, o sea, Luisa se pasa 64 años en cama. Prácticamente no es un ejemplo a seguir, ¿no? Uh-huh. Así que sí, definitivamente sí. Y el fruto que traen estos escritos es enorme. Y es un apoyo muy grande el de María Valtorta, ¿no? Así es. Así que, desde mi punto de vista, y después, si ustedes quieren, podemos pasarles los datos de la aprobación. Es más, en la página del Tercer Fiat están las aprobaciones de María Valtorta. Uh-huh. Luego Manuel Velázquez dice: hola, buenas noches. ¿Quiere decir que Jesús enseña al alumno para enseñar la divina voluntad? Por ejemplo, ¿a cualquiera de nosotros puede instruir Jesús? Por supuesto, pero no se entienda a este Jesús como persona física, visible, sensible. ¿Dónde nos va a enseñar Jesús? En el alma directamente, ¿no? Sí, pero ¿en dónde? En los escritos. En los escritos. Sí. Uh-huh. Ese es el punto. Los escritos, Jesús le dice a Luisa que primero tiene que recibir la verdad, rumiarla, pensarla, meditarla, pasarla a su interior y después se lo tiene que comunicar al confesor para que le venga asegurado que es palabra de él. Nosotros debemos seguir el mismo camino, menos el último punto. Porque ya está pasado. El último punto ya está pasado con el confesor de Luisa. Uh-huh. Entonces, nos va a ir enseñando esto. Y sobre todo, lo que acabamos de decir, nos tiene que ir llevando por un camino que no se salga de las enseñanzas de Jesús. Es como en nuestra religión católica. Tenemos un camino perfectamente marcado. ¿Cuál es? Los mandamientos. Sí. No me puedo salir de los mandamientos. Cualquiera que quiera salirse de los mandamientos, no importa fuera. Quién sea, está fuera. Uh-huh. ¿Sí? No importa lo bello, los argumentos que ponga y todo. O sea, está mal. Uh-huh. Bueno, aquí tenemos un camino también, y el camino son los escritos. Por eso es que es necesario adecuarnos a los escritos para no salirnos de este camino. Y este es el punto, de que haya una persona que haya leído más para que pueda ir centrando todas las opiniones, todos los pensamientos que se puedan suscitar sobre los escritos, irlos encajonando en el libro. ¿Sí? Es la palabra de Jesús. Sí. Así que sí. Y me recuerdo ahorita una cosa que estaba usted comentando, de que Luisa le decía al confesor o al sacerdote para pasarlo. Hay otra lectura donde Luisa le dice: oiga, confesor, ¿y usted cómo sabe que yo lo que le digo es de Jesús y viene de Dios? Y el confesor le dice: porque si yo siento es como un gozo, ¿no? Como una delicia y un gozo que yo siento, entonces sí sé que viene de Dios. Si no, no vendría de Dios. Le contesta el confesor. ¿Un confesor santo? Sí. Pues sí. Así es. Johanita dice: como es un camino arduo el de llegar a vivir en la divina voluntad, son pocos los que podrían enseñarnos. Así que los textos serían en este caso el único instrumento para aprender sobre divina voluntad. Perfecto. Uh-huh. Así es. O sea, es pregunta y al mismo tiempo es respuesta de la pregunta anterior, ¿no? Uh-huh. Así que tenemos este punto. ¿Tenemos alguna otra lectura, verdad?
No, tenemos otra pregunta acá, dice Lourdes Rojas. Buenas noches, doctor Tomasini. Entonces, ¿debo de leer toda la obra e ir viviendo lo que voy entendiendo? Así es. O sea, tenemos que ir leyendo poco a poco, ir comprendiendo, meditando y sobre todo poniéndolo en práctica. Rumiándolo, ¿sí? Rumiando. todo. Así es. Para que nos vaya quedando claro y pasarlo como vida, ¿no? Uh-huh. Ujú. Así que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si yo conozco una verdad, esa verdad conocida no me da nada. Claro. Lo único que me da es la facilidad o la presunción de decir sé. Si entonces todas las verdades de la divina voluntad en la mente, nada más me convierten en un soberbio espiritual. Uh-huh. Sé mucho. Uh-huh. Si estas enseñanzas las llevo a la parte sensible, al corazón, en fin, entonces voy a vivir desde ese punto de sensibilidad interior y entonces me convierto en un fanático. Uh-huh. Si lo vivo en la mente y lo vivo en lo sensible, puede ser que me llegue a convertir en un cismático, porque ahora yo pienso que soy el único poseedor de la verdad. Por lo tanto, estos escritos y todo lo referente a Dios, o sea, desde el Antiguo Testamento, el Evangelio y ahora esto, lo debo tener forzosamente como vida en mi interior. Si no lo tengo como vida, no puedo decir que lo entiendo, que lo comprendo. Así que no hay forma. El punto para llegar a entender todo esto está en lo mismo que decíamos de la fe. Que decíamos que cuando la fe nos rodee como el mar a una barca, en ese momento lo que va a pasar es que Dios nos va a conceder 3 gozos. Y el primer gozo es el penetrar las cosas de Dios. Así es. Vamos a poder descubrir lo que realmente Jesús nos está diciendo, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y ahora en los escritos de Luisa, y lo vamos a poder ir poniendo exactamente en el lugar que corresponde, ¿sí? Y sobre todo necesitamos entender también que es Jesús mismo, como acabamos de leer, quien nos va a ir orientando. No hay que desconfiar de eso. O sea, porque en el interior vamos a ir sintiendo hacia dónde marchar. Sí. Así que, bueno. Tenemos otra pregunta, dice Provincia Corazón de María. ¿Cómo hago para controlar la mente? Es mi peor enemigo. Así es la loca de la casa. O sea, la imaginación, la mente nunca para. Bueno, esto es una pregunta muy difícil de poder contestar. O sea, difícil en el sentido de método humano. Pero si lo vamos poniendo todo en función de estar siempre atento a vivir siempre en la divina voluntad, a darle vida a la divina voluntad en todos mis actos, en ese momento ya no le doy margen a la loca de la casa de meter ideas, sino que voy a estar siempre puesto en no dejar ni un solo acto sin la unión con la divina voluntad. Si esto lo hago, forzosamente voy a ir quitando ese ruido interior, ese bullicio interior, y me voy a ir centrando en las verdades que voy conociendo. Si esto no lo hago y lo quiero hacer el quitar a mi mente sin estar atento a la divina voluntad, definitivamente no voy a poder. Otra de las cosas, vuelvo al mismo ejemplo, los 3 gozos espirituales. Porque uno de los gozos es el fastidio en todas las cosas que antes me llamaban la atención.
Y ese fastidio quiere decir, ya no me llamas y mi mente ya no se distrae con aquello. Así que yo creo que este es el método, el estar siempre atento y el no permitir que haya falta de fe en nuestro interior. Nos podría también ayudar un poco el estar contemplando la pasión de Jesús para centrarnos en Él. Bueno, es una de las cosas que Jesús le va pidiendo a Luisa que haga, o sea, que se adentre en la pasión de Él. Que decía que también, nos decía Jesús en algún escrito, mi madre por eso siempre estuvo atenta a mi pasión y por eso llegó a lo que llegó, porque siempre estuvo... Y qué bueno que sacas esto, Montita, porque en la actualidad somos muy dados a olvidarnos de la pasión de Jesús. Ya creemos que ya sufrió y ya lo pasó y ya. Así es. Y no. Ahora, o sea, se está abandonando la idea del sacrificio y estaba predominando la idea del banquete, ¿sí? Pero eso es tremendo, ¿cómo diríamos? No diría yo error, sino un dejar a un lado la parte principal, que es el sacrificio de Jesús, porque gracias a ese sacrificio es que hay banquete. O sea, no es nada más el banquete, sino cómo se llegó a aquello, ¿no? Entonces, conocer la pasión de Jesús es perfecto porque nos va adentrando en conocer quién es Jesús, qué sufrió, quién soy yo y por qué me puedo oponer a los sufrimientos que Él me quiere dar. Claro. Entonces, todo esto me lleva a entrar más a fondo en el conocimiento de Él. Y de su pasión. ¿Quieres leer la otra pregunta de Johanita? Johanita Rod. Me sucede algo con las lecturas del libro de Cielo y Horas de la Pasión. Me siento agotada cuando las leo, queriendo en mi interior leerlos aún más. ¿Habrá influencia del otro? Híjole, ¿qué le digo? Yo creo que sí. O sea, porque si yo quiero seguir leyendo, pero al mismo tiempo me siento mal, me siento agotado, cuando los leo, lo dejo de leer y se me quita el agotamiento y se me quita todo, definitivamente esto es un ataque. ¿Sí? No se apure, o sea, simplemente siga las indicaciones de nuestro Jesús, desprécielos, humíllelos, o sea, claro, tan sencillo como eso, y no les haga caso. Y usted esfuércese un poquito más en seguir en lo que en su interior está queriendo seguir. La oración es algo muy importante. La oración ojalá y pudiera ser una oración en la divina voluntad, que serían los giros, en fin. Si no se puede, o sea, si todavía no se adentra demasiado, entonces la oración común, la oración normal, pero es un arma mortal para el enemigo, ¿no? Así platicar con Jesús también. Platicar con Jesús, platicar con María, simplemente repetir los nombres de Jesús y María. Le dice Jesús a Luisa que cuando se sienta muy atacada, nada más con que diga Jesús, María, os entrego mi alma, o sea, encomiendo el alma mía. Esto es un arma contra el enemigo, ¿no? Así que... Y sí funciona, a mí me ha funcionado. Ah, bueno, ¿sí? Entonces aquí tenemos... Cuando tenemos tentaciones muy especiales, yo digo, Jesús y María, os encomiendo el alma mía, así sean 3 veces o 5 o 10, se borra la tentación. Sí, a decir, no... ya mejor se lo concedo. No se sabe otra vez. Dice, buenas, ¿existe algún audio que en forma ordenada pueda seguir los escritos de una persona que no puede leer? Sí, claro que sí. Si usted entra en la página de Tercer Fiat, o sea, en YouTube, ahí dentro de pronto van a estar los escritos, o sea, en audio, y nada más es lectura. También estarán a su disposición, también dentro de poco, los escritos, pero lectura y comentario. Que son los diálogos divinos que usted tiene con Guille. Y más o menos, sí. Así que sí existen y pronto estarán a su disposición.
pronto pueden ser unos 10, 15 años, pero no importa. Ah, los están preparando. Ya merita. Es pronto, no se apure. Bueno, pues Se terminó. amigos, es un tema muy, muy interesante, pero se nos agotó el tiempo y pues queremos reiterarles nuestro agradecimiento por estar con nosotros y esperamos contar con su presencia en los próximos programas. No nos queda más que simplemente agradecer su visita, agradecer Ale, gracias por estar con Doctor. nosotros, Martita. Gracias, Buenas Martita. noches. Y nos vemos en el próximo programa después de este breviario cultural. Y gracias a ustedes por toda su participación. Les recordamos que todas las preguntas que salgan de la lectura de los libros o de los programas se pueden aclarar con el programa de Verdades Divinas, que pasa todos los miércoles a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Y ya ven que es muy importante leer el libro de cielo para poder llegar a ser también nosotros las barquitas de luz que Jesús tanto quiere. Hasta luego. Hasta luego.